Hola, bienvenidos a esta 10ª sesión del taller teórico práctico de Construyendo el Guión Cinematográfico. En la clase pasada tuvimos la oportunidad de conocer cuáles fueron las tramas o qué es una trama principal y cómo podemos identificarla en nuestros proyectos y cómo a través de los personajes secundarios podemos apoyar o crear tramas secundarias o subtramas. Al mismo tiempo también tuvimos la oportunidad de acercarnos un poco más a las estructuras narrativas y conocer una página de guión cinematográfico. En el día de hoy continuaremos repasando o revisando cada uno de los proyectos de los participantes y su estructura narrativa, teniendo en cuenta que la finalidad de este taller es principalmente culminar la estructura narrativa en su totalidad. En el día de hoy vamos a continuar con un tema que dejamos la clase pasada y es el tema de los viajes en el tiempo. ¿Cómo podemos de manera profesional ya en un guión cinematográfico escribir un viaje en el tiempo o escribir un flashback o escribir un flash forward? Y cómo, de qué forma podemos utilizarlo en nuestras historias como un recurso útil. Hola Efra, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, bien. Bueno, esperemos aquí que se conecten todos. Bueno. Estoy grabando. Bueno, chicos, te vamos a esperar en un par de minutos. Y hoy es viernes, viernes locochón, fin de semana. ¿Qué planes tiene para este fin de semana? Dormir, viajar. Viajar, Ah, viajar, súper. ¿A dónde viajas, Angélica? voy a un viaje a Perú. Ah, súper, vea. Genial, genial, genial. ¿Quién más ha ido a Perú antes? ¿O primera vez, Angélica? Sí, yo he ido hace como 4 años, viajé a Perú. Ah, bueno, ya lo conoce. ¿Alguien más ha salido del país, ha ido a Perú? Aparte de Angélica, pues. Bueno, nadie más tomar eso como nadie. Entonces, no, viajar es muy chévere porque obviamente, pues aparte de que uno conoce realmente pues nuevas culturas, nuevas personas, obviamente, pues uno aprende mucho, o sea, uno se le expande la mente demasiado cuando viaja. Entonces, pues, genial, súper. Bueno, mientras tanto les voy compartiendo por WhatsApp un PDF que es sobre la construcción de personajes. Entonces, ya se los paso.
Listo, entonces este PDF se llama Preguntas para personajes y realmente es como un banco de preguntas que nos pueden ayudar como tal a empezar pues a construir nuestros personajes, que a fin de cuentas es lo que vamos a empezar como en el día de hoy y de eso se va a tratar pues básicamente la semana que viene, es como pues, la construcción del personaje, porque hasta ahora pues hemos dedicado solamente nuestro tiempo y nuestra atención más que todo en la construcción de la trama, ¿cierto? En la construcción de los sucesos, de los acontecimientos, de la historia, pero no les hemos prestado atención a los personajes y pues para eso también se necesita una construcción. Entonces, pues, igual se lo vamos a dar ahorita. Entonces, si esperemos 2 minutos más y empezamos, ¿va? Ah, bueno, muchas gracias. Vale. Bueno, listo, entonces ya vamos a empezar, pues sí, vamos a darle inicio aquí pues a lo que estamos, ¿cierto? A lo que vamos. Entonces, pues estaba mirando como tal los proyectos en las carpetas, sí, y bueno, me gustaría como visualizar uno, como repasar a ver cómo vamos con él, de Jason, que vi que hizo su estructura narrativa. Jason, ¿estás por allí? Hola, sí, aquí estoy. Voy a compartir, permíteme un momento la pantalla. Ya voy. Listo, entonces ya se ve cierto la pantalla. Bueno, pues cuando cargue. Sí, ya se ve la pantalla, profe. Bueno, listo, Jason. Entonces, como para hacer un recorderis, pues a todos nos podrías comentar, así como pues sí, pues como un resumen de lo que va tu historia y luego leemos el cuadro, ¿va? Dale, bueno, mi historia trata acerca de una mujer que padece el síndrome de Capgras, que empieza a creer que su esposo es un ser de otro mundo, o sea, como un extraterrestre, un alien. Su hijo, que es influencer de TikTok, de Instagram y así, empieza a subir contenidos acerca del deterioro mental de su mamá en sus redes sociales y así la convierte como en una sensación del internet. Ah, ok, pero ella sabe que la están grabando o ella no sabe. Y después, no, o sea, ella no sabe que la están grabando, pero como ella tiene como su enfermedad o su síndrome, o sea, ella no le presta atención, mucha atención al hijo, sino que está más enfocada en que su marido ha sido raptado. Ah, ok, raptado por, en este caso, los extraterrestres, ¿cierto? Que es lo que ella piensa.
Sí, ella piensa que su esposo una noche fue abducido por los extraterrestres, ojalá así se diga la palabra, una disculpa, eh, y que ya, o sea, que los extraterrestres tomaron el cuerpo de su esposo y ella está tratando con extraterrestres y ella piensa que ellos vinieron a atraparlo a él porque quieren el cuerpo de ella. Ah, ok, ok. Está súper interesante. Entonces vamos a leer la estructura narrativa que hizo Jason aquí. Bueno, entonces él aquí divide, sí, pues en cuatro cuadros, ¿cierto? Cuatro cuadros. Entonces él nos menciona que es pues una familia de clase alta y cuéntanos en dónde está narrada la historia, o sea, como en qué contexto y en qué año. Bueno, ellos son una familia de clase alta de acá de la ciudad de Santa Marta. No viven como, o sea, yo los tengo ubicados como por el Rodadero, o sea, que son familia pupi, 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 y está basado en la época actual. Ah, en la época actual, vale. Entonces, sí, tenemos esta familia que está conformada, pues, por la mujer, el niño y el esposo, ¿cierto? Son solo ellos tres, ¿cierto? Sí, la familia está basada por esos tres personajes. Vale, listo. Entonces, familia de clase alta. Y bueno, empezamos con que Gloria se golpea la cabeza y actúa extraño con su esposo. Ok. Mostramos que Gabriel Javier es un influencer. Y el detonante es, Gloria le confiesa a Alonso que Rodrigo es un extraterrestre. ¿Quién es Alonso? Bueno, Alonso es como el psicólogo de Gloria, pero es como, no sabría cómo explicarlo, pero es como, ¿cómo se dice? ¿Un Como psiquiatra? de terapia de pareja, Ah, ok. ajá, pero es como una terapia de pareja entre Gloria y Rodrigo. Rodrigo es el esposo de Gloria. O sea, el supuesto extraterrestre. Sí, Ah, ok. sí. Vale, vale. Entonces ellos están tomando como una terapia de parejas y a ella le confiesa a Alonso que su esposo es un extraterrestre. Entonces ese es el detonante. Sí, porque en la historia es como la primera vez que Gloria va a decir como abiertamente que piensa que Rodrigo es un extraterrestre. Vale, vale. Listo, súper. Entonces ahí tenemos el detonante. Vamos con el acto 2, que es primer punto de giro que dice Javier crea Jueves de Gloria. ¿Eso qué es eso? Bueno, como Javier es un joven que es influencer, él en sus redes sociales tiene como secciones que hace diariamente, cada semana. Por ejemplo, los martes puede hacer como cosas como hoy es martes de consejos o no sé qué, o sea, divide como su contenido en secciones. El jueves vio que no tenía nada y al ver que su mamá está como presentando estas cosas como de loca, así como de locura, como muy chistoso, él decide con sus seguidores crear una sección los jueves que se llama Jueves de Gloria. Ah, ok, listo. Entonces él como que esos días es que publica más o menos los contenidos de ella, ¿cierto? Y luego que ella se vuelve famosa en internet y cuando ya es famosa, Rodrigo, que es el esposo, me imagino, viola repetidamente a Gloria. Gloria se hace amiga de Ramona y Rodrigo y Elkin trabajan en su tesis. Bueno, cuéntanos quiénes son estos personajes, Ramona y Elkin. Bueno, Ramona es un personaje que va a estar muy metido en la historia porque es la que, o sea, ¿cómo te explico? Mira, a lo largo de la historia vamos a ver mucho a Ramona porque ella es la que va a llevar como el hilo de la historia de Gloria. Pero al final nos damos cuenta que Ramona nunca existió, sino que es un personaje que creó Elkin, que es el amigo de Rodrigo, para la creación de su tesis. ¿Sí me Ah, expliqué? Una disculpa. pero Ramona es un personaje de internet. O sea, no es un personaje físico que vemos, ¿cierto?
Sí, o sea, Ramona solamente va a aparecer por chat, o sea, nunca va a haber como un personaje que represente a Ramona, porque, o sea, un personaje como vivo, una persona representando a Madonna, a Madonna, a Ramona. A Ramona solamente la vamos a ver como a Gloria hablando, o sea, Gloria habla con Ramona. Vale, vale, listo. Entonces, técnicamente, o sea, lo que entendí es que Ramona es como un personaje ficticio que inventan Rodrigo y Elkin, que es su tesis de grado para molestar a Gloria. Va más o menos por ahí, ¿cierto? Exacto, eso mismo. Ah, ok, dale, listo, perfecto. Entonces, sigamos. Ya tenemos el primer punto de giro que Javier crea juez de Gloria, listo. Entonces, punto medio. Dice, Javier es amenazado por alguien de internet. Todos se enteran que Gloria habla con Ramona. Me imagino que todos se enteran es la familia, o sea, Rodrigo y él, ¿cierto? Sí, sí, porque Ramona y Gloria empiezan a tener demasiada comunicación y como ella no confía en nadie por la situación en la que está, que cree que su esposo es un extraterrestre, ella empieza a ocultarle mucha información, o sea, a su hijo y a su esposo, y cree que Ramona es como su mejor amiga o como una persona de confianza a la que le puede contar todo, porque, o sea, Ramona le causa paz a Ramona y por eso ella decide hablar con ella, pero nadie de la familia sabe. Ah, ok, es como un misterio, vale, listo. O sea, ella lo oculta, claro, claro. Tiene sentido porque entonces ella no confía en nadie, ni siquiera, me imagino que ni en su esposo ni en su hijo, y ella como que se refugia en internet para hablar con esta desconocida que la hace sentir bien, ¿cierto? Es más o menos así. Sí, claro. Ah, ok, vale, listo. El segundo punto de giro dice, varias personas disfrazadas visitan y acosan la casa de Gloria. Gloria idea el plan para asesinar a Rodrigo. Ok, y clímax, Gloria duerme a Javier, seduce a Rodrigo y lo asesina. El asesinato es transmitido en vivo por redes sociales. Y el desenlace durante la investigación, se conoce que él que trabajaba con Rodrigo usando a Gloria como su objeto de investigación. Ah, o que técnicamente Gloria nunca se entera que, que ella la estaban cogiendo como objeto de investigación, ¿qué? Sí, ella nunca se va a enterar de eso, porque ella mata a Rodrigo pensando que él es un extraterrestre. Ya, o sea, técnicamente ella, o sea, toda la película siempre va a pensar que Rodrigo es un extraterrestre y por eso es que ejecuta su plan de matarlo. Claro, Vale, vale. No, pues súper. ¿Y este proyecto has pensado en un largometraje, una serie? en un largometraje. Vale, súper. ¿Y cómo te lo imaginas, como no sé, visualmente o algo así? O sea, ¿ya has pensado en eso o todavía no? Sí, yo te iba a hacer una pregunta acerca de eso, a la manera de escribir el guión, Sí, claro. porque yo había pensado que toda la historia no fuera contada como, ay, este es un plano medio, esto es un plano general, esto es un plano de detalles, sino que todo fuera contado por medio de unas cámaras de seguridad de la casa o por medio de las grabaciones de pantalla, computador de Gloria o del computador de Javier, del computador de Rodrigo o con los videos que sube Rodrigo a sus redes sociales. Entonces lo que yo te quería preguntar era, era, o sea, si especificar es mi guión, de decir como, por ejemplo, Gloria a través de las cámaras de seguridad hasta hace tal y tal cosa, o esto no lo tengo que poner. Ah, bueno, bueno, sí, es una buena pregunta. Bueno, en ese caso, primero que todo, recuerda que en el guión literario no se coloca si es plano medio, si es plano de detalle, esas cosas no se colocan. En este caso, si tú quieres contar la historia como desde el punto de vista como de las cámaras de seguridad y no como de manera como tradicional, podrías poner, sí, así como en la parte de la acción, debajo del encabezado, podrías poner eh, a través de la cámara de seguridad se ve a Gloria caminando por una calle, por ejemplo, o caminando por el cuarto, por la habitación. Esto en el caso de que sea, pues, una cámara de seguridad, pero me dices que también por videos del niño, ¿cierto? De TikTok. Sí, por ejemplo, Gloria a través de como su enfermedad,
ella tiene como grabaciones de todo porque no quiere perder como ni un segundo de información de lo que ella piensa mientras Rodrigo no está, sino que están los extraterrestres. Entonces, como todo eso que ella busca en internet, como cómo salvarse o ese tipo de cosas, yo quiero que aparezcan ahí. O sea, como una historia de búsqueda de ella diciendo como en Google, poniendo como, ¿cómo me puedo salvar de los extraterrestres? O preguntas así. ¿Eso cómo se pondría en el guión? Ah, ok. ¿Tú te refieres como a este tipo de películas como... Hay una película de terror que se llama Eliminar a mis amigos, no sé si alguien se la haya visto, ¿no? Sí, es buenísima. Bueno, esa película sí, sí, en realidad me pareció muy interesante porque toda la película está grabada como de la pantalla del computador, ¿cierto? Entonces, pues yo creo que eso es lo que te refieres, ¿cierto? Que veamos como la pantalla del computador, el cursor y se ve, ¿cierto? Sí, exactamente eso. O sea, que no sea como una película como normal, pero que todo sea como a través de cosas virtuales, por ejemplo, las cámaras de seguridad, como ya te dije, como la búsqueda de Gloria, los TikTok de Javier y, ajá, así es como ese tipo de formato. Claro. Eh, Bueno, en ese Así como la película de Actividad Paranormal, puede ser ese ejemplo. puede ser, fíjate que Actividad Paranormal en algunos momentos hace pues recurso como de la cámara en mano, o sea, como si fuera una especie de, y esto se llama found footage, que se llama metraje encontrado, ¿sí? Que es cuando pues como graban cosas que aparentemente son reales, ¿sí? Como si fuera una grabación real, pero obviamente 100% ficción. En este caso de Actividad Paranormal está grabado todo con la cámara que los mismos protagonistas graban. Pero si no estoy mal, también hay cámaras de seguridad. Entonces yo creo que va más o menos por ahí, me parece súper. En ese caso, si vas a grabar desde la pantalla del computador, también es bueno aclarar eso pues en el guión. Entonces, si el encabezado, ¿cómo sería? Pues depende. O sea, si se va a ver, si en la pantalla se va a ver como algún espacio, por ejemplo, una videollamada de Skype, por ejemplo, y esa persona está en la habitación, lo que podrías decir es habitación Pedrito, por ejemplo. Habitación Pedrito y entre paréntesis pones pantalla de ordenador, ¿sí? Y en la acción escribes como desde la pantalla del ordenador se ve a Juanchito usando Skype y hablando con alguien, por ejemplo. Sí. Yo tengo una recomendación de una película, creo que se llama Rec, no estoy seguro, así que pues, bueno, la trama es de un muchacho que se obsesiona de una mujer. Y yo no me acuerdo, pero él como que se infiltra en la casa y le instala una cámara en su cuarto. No recuerdo si en toda la casa, pero sí como que le instala en el cuarto y bueno, ahí la película va pasando así. Hay unas escenas en la que cuando él va caminando hacia el supermercado, se la encuentra y todo eso, parece que la cámara como que se la mete en la corbatera y en unas escenas, no sé si ese formato o está rompiendo como un poco la estructura. Para mí es válido también, pero sí, parece que tuviera incluso como la cámara en la mano, pero no. Ahí ya como que se rompe un poquito la estructura, o no sé si es que tiene la cámara ponida en la camisa. La verdad no me acuerdo la película, me la vi hace tiempo, pero sí, es de ese formato. Ah, ok. Bueno, es que la que yo conozco, la que yo creí que estabas hablando al comienzo, Rec, era la española esta de los zombies, ¿no? Que también está grabada como en cámara en mano. O sea, como si es sobre la chica esta que se mete como a un edificio con zombies y ella es como reportera y graba todo con su cámara. Pero esa que mencionas, no sé cuál es, no la he visto. La voy a buscar entonces, eh, pues ahorita. Eh, la verdad, la verdad no me acuerdo cómo se llama. Creo que se llama Red o un nombre como con el ojo, algo así. Es no sé, no me acuerdo la verdad.
Vale, voy a buscarla a ver, porque no sé, o sea, voy a tratar de echarle cabeza. Porque hay otra película española que también es parecida a esa que se llama y que Mientras duermes, que es sobre un muchacho que también se obsesiona con una chica y él la visita en la noche, ¿verdad? Es como el conserje del edificio y él la visita en la noche y la cosa y le pone una cámara de video también, no sé si sea esa, pero sí. Mm, Pues que, que yo sepa, no, no era conserje, pero pues no, bueno, no sé, es que hay cuánto no me la veo. Vale, bueno, cualquier cosa, si te acuerdas el nombre, pues la pasas allí como para verla, porque suena muy interesante y le puede servir a Jason. Hay otra película también muy chévere que también me acordé ahora que se llama, y está relacionada con extraterrestres también, que se llama, ¿cómo se llama? El Cuarto Contacto, que está como, parece como un falso documental sobre gente que ha sido abducida por extraterrestres y lo muestran como si fueran casos reales de extraterrestres. Entonces, pues, pues bien, también te puede servir. Entonces, bien, listo. Pues me parece que tiene una historia muy interesante, Jason. Siento que está claro el detonante. Lo que no me queda un poco claro y creo que podríamos como evaluar sería como el objetivo de ella, ¿cierto? Porque el objetivo de ella, no sé si es matar a Rodrigo y si es así, ese objetivo tiene que nacer desde aquí, desde el comienzo, desde el detonante. Entonces puede que haya algo aquí en el acto 2 al comienzo en donde se muestre como ella desea matarlo a él, a menos que el objetivo sea otro. Entonces, Bueno, el objetivo de ella principalmente es como tratar de salvarse y salvar a Rodrigo. Perdón, a Rodrigo no, a Javier, su hijo. ok, entonces en este caso, pues sí, sería la supervivencia, técnicamente, el tema de la película de supervivencia y pues la salvación de ella y de su hijo, vale. Por eso termina como matando a Rodrigo. Bueno, si tiene sentido el clima entonces y el desenlace, pues también. Y con respecto a los puntos de giro, puntos medios y eso, pues está bien porque todo lo que pasa aquí, pues en cierto modo hace que se destruya como, pues hace que se desarrolle su enfermedad y se destruya más ella, ¿cierto? Como persona, lo que la hace terminando de tomar esa decisión final, esa decisión trágica de asesinar a su esposo. Entonces, pues bien, listo. Súper, súper, me gusta. ¿Alguien tiene algún comentario final con el proyecto de Jason o alguna otra película que quieran recomendarle o alguna pregunta que le tengan a Jason? No, nadie. A mí me gusta, me parece chévere. Yo me vería esa película en algún momento, no sé. Bueno, listo, entonces, ya no hay preguntas. Entonces, bueno, listo. Muchas gracias, Jason, por compartir tu proyecto. No, nada, profe, gracias a usted. Dale, listo. Entonces, bueno, son las 6:30. Nos queda quizás un tiempito pequeño como para tocar otro proyecto o para, no sé, ¿se acuerdan la actividad que pensamos hace unos días sobre ironía dramática, misterio y todo lo demás aplicado a una historia? No sé si alguien pues la hizo o pensó en qué partes de la película podría aplicar una ironía dramática. O si alguien quiere voluntariamente hablar sobre su proyecto antes de empezar con, lo- con los temas de hoy. Sí, no, tal vez. Bueno, listo. Entonces, pues no hay preguntas, ¿cierto? Entonces, pues entonces a empezar con los temas de hoy, ¿va? Entonces, esperen, voy aquí a compartir las diapositivas y como saben, ya siempre me avisan si las pueden ver.
Ya les aviso. ¿Sí se ven, cierto? Sí, Vale. sí se ve. Sí se ve, profe. Listo, entonces lo que vamos a dar hoy es. Uy, ya estamos a 10 de septiembre. Ya llevamos 10 días en el taller, bastante en realidad. Si sienten que han avanzado algo, o sea, que han aprendido, o sienten como que no, definitivamente no tanto. Siendo honestos, obviamente. La verdad, sí siento que entiendo muchísimas cosas más desde el 1 de septiembre hasta acá. Bueno, súper, sí. Sí, a la final es como o sea, la carrera de escribir y estas cosas, o de crear historias, es algo como que se necesita tiempo y disciplina, y muchas veces las otras personas lo toman a la ligera, es como, ay, no, yo inventé cualquier cosa y ya, pues por eso, pues ya escribo. Pues no necesariamente, hay que también dedicarle como tiempo y atención. Sin embargo, está bien empezar, ¿cierto? O sea, si sea que uno le dedique, no sé, 5 minutos, 10 minutos o lo que sea al día, si realmente quiere, pues crear, pues sería bueno como tomar ese hábito, ¿cierto? Pero bien, súper, súper me alegro que, pues, estén aprendiendo en lo que va del taller. Bueno, entonces hoy vamos a retomar lo que hicimos, lo que no terminamos ayer, que fue viajes en el tiempo, flashback y flash forwards. Vamos a dar sobre tipos de personajes y ya eso es todo. Realmente, eso es todo lo que vamos a dar hoy. Así que, pues bueno, empecemos. Entonces, quién me gusta, o sea, bueno, quién le gustaría recordar qué era lo que es un flashback? Un flashback, dijimos ayer que era algo así como una memoria del pasado. Sí, correcto. Si técnicamente un flashback es como una acción, una situación, una escena o un acontecimiento pequeño en la historia en el que el personaje viaja a un pasado, no necesariamente tiene que ser muchos años, pueden ser 5 minutos, 10 minutos, 1000 años, ¿sí? Y pues mostramos esa situación, ese recuerdo, esa escena y nos regresamos nuevamente al presente. Entonces es una herramienta literaria que se utiliza para mostrar esa historia de fondo, para dar información sobre el pasado del personaje, para saltar de la línea de tiempo y revelar algo sustancial para la trama. Entonces, flashback hay en todas partes, o sea, yo creo que, pues, o sea, no todas las películas ni no todas las series tienen flashback, sí, pero digamos que es un recurso relativamente bastante usado, pero también es peligroso. ¿Por qué? Porque realmente nosotros utilizamos el flashback solo para contar información que realmente es importante y que no sabemos o no tenemos otra forma de contarla, ¿sí? Si nosotros vemos que realmente esa información la podemos contar en el presente bajo otras cosas, no es necesario utilizar el flashback, porque se volvería como un recurso pues muy usado y a veces puede causar como cierta, no sé, rechazo, ¿sí? Sin embargo, si su historia es permisiva y quieren utilizar flashback, pues adelante, lo pueden hacer. Pero está bueno que se formulen estas preguntas. La primera, esa información le puedo dar de otra forma, qué estoy consiguiendo con el flashback, cuánta información estoy dando y la transición al pasado. Eso obviamente también es importante, porque obviamente gracias a las elipsis, ¿cierto? ¿Se acuerdan de ayer? Gracias a las elipsis nosotros podemos viajar al pasado a través de los flashbacks. Y hay muchas transiciones geniales, no sé si ustedes han visto muchas en la que, bueno, la clásica transición de cuando así hay cambios de temporalidad, vemos la luna y luego vemos el sol, por ejemplo, qué sé yo. O vemos esta persona que está leyendo una carta, por ejemplo, está leyendo una carta, listo, y empieza a leerla y nos sumergimos en lo que está pasando en la carta, como por un momento, ¿cierto? O los sueños, los sueños también se marcan en el guión como flashback, ¿sí? Entonces hay que pensar, ver cómo vamos a utilizar, cómo vamos a visualmente y sonoramente, cómo vamos a hacer la transición de los flashbacks, ¿cierto?
Entonces, usualmente, como habíamos dicho, los flashbacks son principalmente recuerdos, pueden ser escenas completas o puede ser una escena, o pueden ser dos o tres, sueños, cartas o diarios, son como los recursos más usados para los flashbacks. Ahora, los flash forward, ¿recuerdan que era un flash forward? El flash forward es salto hacia el futuro. Correcto. ¿Y en qué momentos creen que podríamos utilizar un flash forward? Si son cosas del futuro, ¿en qué momentos creen que quizás podríamos utilizarlo? O sea, evidentemente el flashback se usa más. Obvio, el flash forward no se usa tanto. Sin embargo, pues hay ciertos momentos donde podríamos utilizarlo. ¿Alguien tiene una idea? Pues bueno, no sé cómo es dependiendo, pero creo que en El Padrino 2 o 3, o no sé, pues pasan la historia de El Padrino en el, en el flashback, luego se llama flash forward, o no creo que me equivoco, creo que no hay, pero creo que es como similar. Sí, vale. Mira, recuerda que, bueno, recordemos todos que en el flashback y en el flash forward son cuando nos movemos, pero regresamos otra vez al tiempo presente, ¿cierto? Si ya viajamos como a un futuro y nos quedamos allá, eso sería un viaje en el tiempo. Usualmente los flash forwards, o sea, como les digo, son realmente muy pocos usados, pero cuando se usan, usualmente se hacen cuando, por ejemplo, un personaje muestra como una situación imaginaria o una situación en el que pues existe como la probabilidad, como qué pasaría si tal cosa. Entonces, no sé si ustedes han visto memes así como en Facebook donde dice, ay, ¿cómo sería el mundo si no existieran, no sé, los carnívoros, los veganos, qué sé yo? Y muestran así la imagen así de todo Colombia así bien bonita, con el tigre y una cosa así. Bueno, esas son situaciones hipotéticas en las que pues obviamente o sea, no existen, pero estamos viajando a un futuro o a una posibilidad o a un mundo alterno en el que no hay forma de mostrar en el presente, ¿cierto? Entonces, supongámosle que mi historia está contada, estoy contando el tema de la rockstar, ¿cierto? Efraín quiere hacer una estrella de rock, un rockstar, ¿cierto? Entonces Efraín está hablando con su colega y no sé qué, y el colega le pregunta a Efraín como, oye, ¿cómo sería tu vida si realmente fueras una estrella de rock? Entonces Efraín se queda así pensando y de repente nos vamos a una transición y vemos a Efraín siendo una estrella de rock, vemos a Efraín ganando mucha plata, Efraín haciendo, mejor dicho, viajando por el mundo y luego regresamos otra vez a la conversación. Eso puede ser un claro ejemplo de un flash forward. ¿Por qué? Porque estoy viajando al futuro y estoy pensando, estoy mostrando, no un recuerdo porque no ha pasado, sino como un suceso imaginario. ¿Sí? Entonces, eso es más o menos la diferencia entre los dos. Ahora, ¿cómo se escriben ya a nivel de guión? ¿Cómo se escribiría? Bueno, ustedes se acuerdan al comienzo yo dije que a pesar de que pues se ha estudiado mucho el tema de los estándares, de los formatos y todo lo demás, muchos teóricos pues no se ponen al 100% de acuerdo pues con ciertas formalidades y ciertos elementos al momento de incorporar el guión. Entonces, uno de estos ejemplos es con el flashback, con el flash forward, que muchos teóricos o muchos guionistas los ponen de una forma y otros de otras. Realmente todas son válidas y todas se pueden usar. Una de estas es esta. Entonces, antes del encabezado, o bueno, en el mismo encabezado, antes de poner exterior, carnaval, día, yo voy a poner comienzo de flashback o begin flashback, ¿cierto? En el encabezado. Y cuando lo quiera terminar, es decir, cuando ya quiera volver otra vez al presente, pongo también como si fuera un título, pongo en flashback o fin del flashback. Esto es una forma de hacerlo. ¿Es la más usada? No, no es la más usada. Ahora la voy a mostrar la más usada.
Bueno, aquí está la definición de flash forward. Los flash forward son un salto hacia adelante en el tiempo para después retornar al momento presente de la narración, actuando como recurso de anticipación más allá de los límites del relato. Es decir, situaciones de anticipación, situaciones imaginarias, ¿sí? Entonces, esta es una forma de escribir flashback y aplica también para flash forward, ¿cierto? Yo puedo escribir comienzo de flash forward, fin de flash forward, ¿va? Ahora, otra forma de escribirla puede ser como transición, ¿sí? ¿Se acuerdan de las transiciones? Entonces, como transición, yo puedo poner flashback a y pongo la misma escena, exterior, carnaval, día, ¿sí? Y como título puedo poner de vuelta al presente, back to present, ¿cierto? Aquí está. O puedo poner en flashback, como transición, ¿sí? ¿Sí ven? O sea, es muy versátil, entonces. Puedo poner la transición, el flashback, y puedo terminarla en un título. O puedo empezar el flashback con una transición y terminarlo también con una transición. Esa es otra forma. Ahora, la más usada es esta. Es la más común, es la más tradicional, es la que creo que todo el mundo podría llegar a entender. En el mismo encabezado, se va a poner, luego de escribir el exterior, carnaval, día, entre paréntesis se va a poner flashback o flash forward, ¿sí? Flashback o flash forward. Y cuando ya acabemos, o sea, cuando ya se acabe pues, esa escena o esa acción o lo que sea, ponemos en el, en el encabezado de la escena siguiente de vuelta al presente, ¿sí? Es como la más como conocida o usada. Si tienen preguntas con respecto a esto, no, nada, sí, no, tal vez, seguimos. ¿No hay preguntas? ¿Seguimos? Bueno, tomaré eso como vamos a seguir. Entonces, ahora viajes en el tiempo. Aquí tengo un Word donde hice como un pequeño ejercicio de viaje en el tiempo, como para que lo vean cómo se vería, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que el viaje en el tiempo es ¿qué? ¿Se acuerdan? Pero sí me están escuchando, ¿cierto? Sí, 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 se te Vale, escucha. vale. Sí, solo quiero pues, saber si no estoy hablando solo. Entonces, sí, vamos a esperar a que cargue el Word. Bueno, entonces, como ya hemos dicho, el viaje en el tiempo, a diferencia del flashback o del flash forward, es cuando pues nosotros viajamos, ¿cierto? Viajamos pues a otra temporalidad y nos quedamos en esa temporalidad. Es decir, no nos regresamos. Y hayamos puesto el ejemplo ayer, ¿se acuerdan de Titanic? ¿Cierto? Entonces, en Titanic, para poder nombrar o para poder para que la persona que esté leyendo el guión no se pierda y esté como que vaya en la misma sintonía, es bueno ser muy explícitos con respecto de los años, incluso con respecto hasta los días y minutos, cuando la cosa es como muy milimétrica. Entonces, en una serie como Dark, para que se la haya visto, en una serie como Dark pasan muchas cosas, ¿cierto? Hay muchas líneas temporales. Está la línea temporal del 84, del 50 y pico, del 30 y pico, y hay una realidad 1, realidad 2 y realidad 3. ¿Alguien se ha visto Dark, cierto? Sí, sí. Bueno, entonces escribir Dark, obviamente, o sea, o más bien leer el guión de Dark debe ser
una completa locura. O sea, para el que lo está leyendo dice, pero ven acá, ¿esto dónde es? ¿Dónde vamos a rodar esta escena? Entonces, hay que ser muy específicos y muy explícitos para que el equipo técnico sepa de que esta escena se va a rodar en el mundo de Jonas, ¿cierto? En el año 86, al día, ¿sí? Entonces, pues no nos vamos a complicar con dar porque está muy complicado, pero entonces vámonos con algo más sencillo que es Titanic, ¿cierto? Entonces Titanic comienza en el 99 o en el 97, no recuerdo. Y la primera secuencia nosotros la vamos a llamar secuencia del encuentro del Titanic, ¿cierto? Que es cuando los investigadores están en el mar y descubren el barco y está todo así destruido y todo lo demás, ¿cierto? Están sumergidos en el océano, etcétera, etcétera. La primera escena, supongámosle. Obviamente aquí pasan muchas cosas, ¿cierto? Luego están en la oficina, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él dice, ay, llámeme a esta chica, llámeme a la chica que sobrevivió, a la Rose. ¿Listo? Entonces Rose llega, yo le puse 100 años, obviamente esa viejita no sé cuántos años tendrá. Rose entra a la habitación, se sienta, bla, 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 y empieza a hablar, ¿cierto? Cuando ella empieza a hablar y dice, bueno, esta es mi historia, etcétera. Allí, como nosotros viajamos al pasado, que es cuando Titanic, pues, viaja o zarpa o lo que sea, aquí pues tenemos que aclarar entonces el año, ¿cierto? En el que vas a ocurrir a partir de ahora la escena o la secuencia. Y esta secuencia la vamos a llamar el embarque, ¿cierto? Como es una nueva secuencia, pues viene la escena. Ah, bueno, como es una nueva secuencia, también estamos usando el, el qué, ay, se me olvidó, ¿cómo es que? La transición, ¿cierto? Entonces, escena 3, muelle principal, listo. Entonces, ahí donde llega Rose, se baja de un automóvil y ahí empieza la película, ¿cierto? Ahí, en ese momento es donde empieza la película. Entonces, de esta manera, pues nos ayuda a entender, para el que está leyendo el guión, por dónde va el asunto. También ayuda mucho a la gente de arte, a la gente de vestuario, a la gente de maquillaje, porque obviamente no es lo mismo la vestimenta de 1999 a la vestimenta de 1912. Entonces, cuando las personas estén haciendo, desglosando su guión, ya ellos saben como que, ah, no, listo, entonces tenemos dos escenas en las que tenemos que buscar vestuarios del 99 y aquí tenemos una escena donde tenemos que buscar vestuarios de 1912, por ejemplo, qué sé yo. Entonces, de esta forma es que se escribe como tal el viaje en el tiempo, ¿sí? ¿Estamos claros ahí? Y si hablamos de series, realmente en las series estamos utilizando este recurso todo el tiempo. O sea, todo el tiempo hay flashback, todo el tiempo hay flash forward, todo el tiempo estoy viajando en el tiempo. Entonces, realmente la imaginación de uno es, o sea, no hay límite. Uno puede realmente desarrollar la historia como a uno, pues, como uno quiera, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio para, antes de terminar, pues para continuar. ¿Te acuerdas de las películas que habíamos dicho que cada uno había pensado, ¿cierto? En las famosas y eso. Bueno, vamos a pensar en algún momento de la historia en que se haya utilizado flashback, flash forward o viaje en el tiempo. ¿Sí? Entonces habíamos dicho, creo que está Hocus Pocus, Los Increíbles, en el caso mío Monster Inc., Matilda, etcétera. Entonces vamos a pensar un momento, voy a pensar en Monster Inc. Y ustedes vayan pensando en la suya. Un ejemplo basta, está bien. Mm, mm, mm. Bueno, en Los Increíbles, yo digo una de Los Increíbles. Ahí pues hay un viaje en el tiempo, ¿cierto? Porque al comienzo de la historia estamos como en 1900, no sé, 80 y pico, que es cuando los superhéroes existen, ¿cierto? En el mundo de ellos. Y existen y todos los demás y les están haciendo la entrevista, pero de repente ya de ahí nos pasamos a la vida nueva, que es como la del 2006 que salió la película, y ahí hay un viaje en el tiempo, ¿cierto? Y nos quedamos allí. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. Bueno, perfecto. ¿Quién le gustaría dar otro ejemplo de cualquier película?
Pues de hecho, Titanic, pues, eh, tiene flashback porque si nos vamos a la lógica, Rose empieza en la línea presente como viejita y cuando ella empieza a contar la historia es que ya se va el flashback. De hecho, viéndolo bien, Titanic es una película 100% de flashback. No me había dado cuenta. Bueno, pero mira, aquí hay que aclarar algo. Recuerda que el flashback son solamente recuerdos momentáneos que usualmente duran una o dos escenas máximo. Y cuando ya volvemos otra vez al presente, bueno, sí, sí, es básicamente eso. O sea, es un recuerdo, una escena del pasado que nos devuelve otra vez al presente. En el caso de Titanic no aplica el flashback. ¿Por qué? Porque ella está viajando en el tiempo. Es decir, estamos en el 99 y viajamos a 1902 y nos quedamos allí y allí contamos la película. ¿Sí? O sea, si nos quedamos, o sea, en 1912 se convierte en el nuevo presente. ¿Sí quedó claro ahí, David? Ah, sí, sí, sí. Es que había olvidado que los flashbacks y los forward son prácticamente temporales, muy cortos. Había olvidado esa parte. Pero sí, sí. Exacto. Son momentáneos. Correcto. Ahora, si Rose, supongámosle que Rose está como recordando, estamos en el 84, ¿cierto? Entonces Rose recuerda, o la escena final, no se acuerdan, no sé si se acuerdan, pero en la escena final, cuando ella ya está viejita y ella está con el collar azul, ¿cierto? Ella camina con el collar azul y se guinda como en la baranda y tira el collar azul al mar. Ella ahí cierra los ojos y ahí se aplica un flashback. ¿Por qué? Porque vemos un recuerdo de ella, del Titanic, que es cuando como ella entra al barco y está como Jack esperándola el reloj y todo el mundo está como aplaudiéndola. Y ella regresa otra vez al 99 y tira el collar. En ese caso sí es un flashback. ¿Por qué? Porque solamente nos ubicamos en una sola escena, que es la escena de ese recuerdo, y volvemos otra vez a ese presente. No nos quedamos allá en el 912, sino que solo es como un recuerdo, como un sueño que ya tuvo. ¿Sí? Ahí se aplica el flashback. Entonces, pues, bueno, de Jumanji. ¿Alguien reconoce un flashback con un viaje en el tiempo de Jumanji? ¿Quién era el que había dicho Jumanji que ya a veces me olvido? Nada de Jumanji, nada. Bueno, de Jumanji está claro, pues al comienzo vemos los dos niñitos, ¿cierto? Jugando el juego, ¿sí? Jugando el juego como en los 80 y luego Adam se queda atrapado en el juego y nos vamos como al 2000, ¿cierto? Que es cuando están los otros dos niñitos nuevos. Eso sería ¿un qué? En el tiempo, no. Sí. Correcto, es un viaje en el tiempo porque nos quedamos otra vez, o sea, viajamos al futuro y nos quedamos ahí y la película a partir de ahora va a ser narrada ahí, ¿cierto? Eso se convierte en el nuevo presente. Entonces, pues sí. Entonces, sí quedó claro el tema aquí. Perfecto, perfecto. Entonces vamos no guardar. Y vamos a continuar con el otro tema de hoy, que es los personajes. O bueno, la introducción al tema de la creación de personajes. Entonces, había una pregunta. Yo sé que los hago muchas preguntas a ustedes, pero ajá, es como para mantener el dinamismo de la clase. Y yo no hablar así como todas las 2 horas, porque qué pereza, ¿cierto? Pero entonces les pregunto, ¿por qué creen que es importante la etapa de creación de personajes? Es como que le da la caracterización
de cómo va a ser nuestro personaje en el transcurso de la serie o lo que estemos haciendo, ¿no? Claro, correcto. Nos ayuda como a la caracterización. Perfecto. ¿Quién más tiene otra opinión? Bueno, listo, entonces, nosotros hasta ahora en el taller, como les había dicho, solamente nos hemos enfocado como tal en la creación de la trama, ¿cierto? De personajes realmente no hemos tocado nada, solo exclusivamente de la trama. Sin embargo, paralelamente a la construcción de la trama, también debemos trabajar en la construcción del personaje. ¿Y qué pasa? En Hollywood y en las grandes producciones gigantes, usualmente al personaje, bueno, sí, a la construcción de todos los personajes que abarcan en la historia, el departamento de guión o todo el equipo de producción de guión se podría tardar hasta 6 meses construyendo un personaje. Imagínense lo importante que es como, pues, esta etapa de construcción de personajes, al igual que el de la trama, porque se desarrollan paralelamente. ¿Qué pasa aquí en Colombia? O la mayoría de cosas que a veces no creamos, que nosotros a veces pasamos por alto los personajes, como que, ay, vamos a crear este personaje, él es así, y ya, listo, eso es todo. ¿Qué pasa con ese personaje? Que ese personaje está lleno como de estereotipos, quizás, o de supuestos, o no es del 100% todo, pues, transparente. Entonces, si nosotros realmente creamos un personaje bastante sólido, que tenga, pues, coherencia con lo que dice, con lo que habla, con todo, pues obviamente nuestra historia va a lograr tener un aspecto o un vínculo más emocional con el público, que es lo que habíamos dicho con respecto al tema de la identificación, ¿se acuerdan? Si no logramos identificarnos con un personaje, realmente nos va a dar igual lo que le pasa en la historia. O sea, me da igual que se muera, que lo maten, suerte. Pero si realmente logramos vincularnos con él, vamos a acompañarlo en su travesía, vamos a acompañarlo en lo que le pasa. Entonces tenemos a Titanic, ¿cierto? Otra vez volviendo a Titanic. En Titanic, o sea, nosotros podemos identificarnos con Rose o con Jack fácilmente. ¿Por qué? Porque tenemos este tipo Jack, ¿cierto? Que es un tipo que, digamos que de clase baja, que vive su vida como de forma aventurera y logró ganarse la aventura de su vida en montarse en el Titanic, ¿cierto? Es fácil identificarnos con esas cosas de él porque todos quizás en algún momento hemos pasado por situaciones así en las que nos sentimos quizás vulnerables, en las que realmente deseamos, no sé, un cambio en la vida, qué sé yo, etcétera. Y por otro lado tenemos esta chica Rose que a pesar de que aparentemente tiene todo arreglado en su vida, tiene un marido que realmente, o sea, siento que no la ama, o sea, está desdichada, ella no se siente contenta con su vida. Entonces, eso también es fácil, nosotros podemos identificarnos con dichos personajes y queremos acompañarlos a tal punto en la historia. De tal manera que al final, cuando Jack muere, incluso puede ser, o sea, hay mucha gente que llora viendo Titanic, lo cual es genial, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, la película lo logró, ¿va? Entonces, crear un personaje realmente es importante porque, pues, en conclusión, ayuda a vincular emocionalmente el personaje con el público. Entonces, a otra pregunta aquí les hago. Ustedes cuando están creando, o bueno, para los que apenas están empezando, o sí, porque realmente nosotros creamos personajes todo el tiempo, incluso uno mismo, a veces uno es un personaje, uno a veces actúa, uno está actuando todo el tiempo. Uno no es igual frente a un profesor, frente a los amigos, a la persona que es en la iglesia o la persona que es haciendo deportes, qué sé yo. Nosotros estamos actuando todo el tiempo y hasta cierto punto creamos hasta personajes. No estoy diciendo que seamos falsos, no, pero sí estamos creando como en cierta manera personajes diferentes para diferente ocasión, ¿cierto? Entonces les pregunto a ustedes, si van a crear ahora o si ya han creado en el pasado, ¿cuál creen que es su fuente de inspiración más importante para crear los personajes que hacen? Yo creo que sería como nuestro entorno, como nuestros familiares, amigos, eso. Claro, entonces es la vida misma, realmente. O sea, nosotros podemos tomar de referencia
nuestra vida, nuestra propia existencia o la existencia de otros, ¿cierto? El comportamiento de mi mamá, el comportamiento de mi hermana, cómo actúo yo bajo ciertas circunstancias, o qué pasaría yo si me enfrento a un atraco, o cómo reaccionaría yo si me entero de una enfermedad terminal de un ser querido. Todas esas preguntas realmente pues nos ayudan como tal a coger la vida de nosotros, ¿sí? La vida que nos rodea y meterla en nuestro personaje. Entonces, una forma muy genial para empezar como a descubrir cosas es sobre el banco de preguntas, que fue el archivo que les compartí acá. Vamos a abrirlo, es un archivo, o sea, no vamos a leer todo eso obviamente, pero es como para que vean un ejemplo de como 5 preguntas para que vean cómo funciona el asunto. Esperen. Pa, para, pa, pam. Ahí está, ¿ok? Denme un momento, por favor. Bueno, entonces, aquí tenemos en este PDF un banco como de no sé cuántas preguntas hay aquí, como 50, qué sé yo, que obviamente yo no lo voy a poder hacer eso jamás, pero lo pueden tener como pues, recurso para cuando quieran crear su historia o la estén desarrollando, si la quieren continuar o no, piensen en estas preguntas para sus personajes. Aplica para personajes principales o personajes secundarios, es válido. Entonces, ¿quién es tu personaje principal? ¿Por qué deberíamos sentirnos interesados con él? Otra pregunta, ¿qué piensa de su madre? ¿Qué es lo que le disgusta o disgusta de ella? ¿Qué influencia tuvo su madre en él? ¿Qué opina su madre de él? ¿Fue sobreprotegido? ¿Cómo le fue en la escuela? ¿Es inteligente o lento o pícaro? Sí, todas esas preguntas obviamente pues desarrollarlas es algo que toma su tiempo, ¿cierto? Que toma su dedicación, pero cuando ya uno las tiene, pues ya tiene las respuestas a todas estas preguntas, uno puede decir, ah, no, pues caramba, mira, fíjate que efectivamente este personaje ya lo estoy conociendo más, incluso, o sea, bueno, no sé, eso suena ya un poco demente o senil, pero, pero ya como que o sea, uno está creando eh, vida de la nada, realmente eso es lo que nosotros somos, o sea, somos creadores de vida, estamos creando a alguien, como si, como si existiera, o sea, no estoy diciendo que tengamos un amigo imaginario, no, porque yo por ahí leí hace poco un guionista que él decía que él creaba a los personajes como si fueran amigos imaginarios y hablaba con ellos, eso ya es otro nivel más heavy, pero estamos creando vida, o sea, de nuestro cerebro, de nuestra imaginación, y eso es genial, o sea, me parece, no sé, fantástico, mágico. En fin, entonces aquí les comparto pues ese PDF como para, pues si le quieren echar un vistazo, ayuden a, pues, a construir su personaje. Sin embargo, esta parte de aquí solamente es como nos ayuda como un poco como tal al tema del carácter del personaje, es decir, como a su personalidad, a la forma en la que él vive, en la forma en la que se comunica con otros, en la forma en la que reacciona ante ciertas situaciones. ¿Y qué pasa? Cuando ya nosotros tengamos este personaje construido, pues aparentemente construido, ya nosotros vamos a saber cómo ese personaje va a reaccionar ante las situaciones que se enfrentan en la trama, ¿sí? Y entonces, técnicamente la trama que ya estamos creando y el personaje tienen que estar de la mano, o sea, tienen que ser coherentes, ¿cierto? Porque si realmente mi personaje no debería actuar de esta forma, pero en la trama sí está actuando, hay algo raro ahí, ¿cierto? Hay algo que no está como que funcionando el 100%, ¿cierto? Entonces, entonces, lo primero es desarrollar el carácter, es decir, la personalidad, la emocionalidad, etcétera, etcétera. Ahora, detalles externos. ¿A qué se refiere con detalles externos? Ya nos hablamos exclusivamente como de apartados físicos del personaje.
Y usted va a decir, ay, pero Efraín, ¿qué tiene que ver el físico del personaje? Eso no define nada. Pues sí, técnicamente sí, sí lo define. Realmente el físico o la forma en la que nosotros nos proyectamos ante los demás o cómo vemos nosotros mismos de forma física, influye o determina en nuestras decisiones y en nuestro carácter, ¿sí? Y eso lo vemos en el día a día. Entonces, por ejemplo, bueno, ya esto es un caso de la vida real, ¿cierto? En ciertos labores o en ciertos trabajos, en ciertas profesiones, sí requieren como ciertos perfiles físicos que quizás ciertas personas ajustan y otras no. Por ejemplo, o sea, no debería ser así, pero bueno, es la vida real, ¿cierto? Entonces, un cargo como el de mercaderista, ¿cierto? En un supermercado, pues usualmente buscan pues, a mujeres principalmente, primero que todo, y segundo, pues muchachas que pues socialmente son bellas, atractivas o carismáticas. Obviamente, pues eso no, quizás no debería ser así, pero existe en la vida real y obviamente eso va a influir en cierto modo a la forma o al carácter que uno se forja en la vida y a las decisiones que uno toma, ¿cierto? Porque no es lo mismo esta chica hermosa que va a hacer la entrevista a esta otra chica que quizás no cumple con esos estándares de belleza. Obviamente la forma de sentir, su personalidad, su carácter va a ser quizás diferente. Precisamente ¿por qué? Porque está condicionado por su físico. No debería ser así, ojo, ya estos otros temas ya como delicados, pero sí influyen, ¿sí? Ese es en el caso a nivel como de carácter emocional. Pero si hablamos de, en temas físicos, si yo estoy retratando, no sé, a una tribu, mi personaje son sobre una tribu indígena que vive en el Amazonas, pues obviamente yo no voy a poner como mi protagonista, a un hombre caucásico de ojos azules, porque pues a nivel contexto social, histórico, pues no tendría sentido, ¿cierto? Entonces es importante tener los detalles físicos y externos de nuestro personaje claros también. Y también por último detalles anecdóticos que incluye como pues manías, gestos o sucesos del pasado. Ustedes se acuerdan que hace unos días yo les dije que incluso hay gente que crea como biografías a los personajes, ¿cierto? Crean como su pasado, como dónde nació, dónde vivió, qué hizo a los 15, qué hizo a los 10, qué hizo a los 25. Eso también puede ser un recurso interesante que podrían utilizar. Sin embargo, mucha gente no le gusta hacer eso, dice que no es necesario. Como le digo, el proceso creativo es realmente diferente para todo el mundo, pero esos detalles anecdóticos quizás sí nos ayudan como tal a entender un poco más al personaje. O si el personaje tiene manías, tiene algún gesto, tiene alguna forma de caminar diferente que sea importante para la trama, también tenerlo en cuenta, ¿cierto? Que si es cojo, que si no es cojo, que si es ciego, todas esas cosas, ¿va? Y el nombre, obviamente, también influye en gran manera. Ahora, una vez ya tengamos construido nuestro personaje, obviamente va a ser mucho más fácil pensar en qué, en los objetivos de dicho personaje, ¿cierto? Va a ser más fácil entender las motivaciones de él, entender por qué está haciendo dicha situación y por qué quiere alcanzar dicho objetivo, y también nos va a ayudar a entender cómo reaccionar ese personaje ante ciertas situaciones o circunstancias. También hay que cuidarse de los traumas, de los estereotipos y de las caricaturas. Entonces aquí me detengo un momento. Les hago una pregunta. Cuando, por ejemplo, en este tipo de historias como de aventura, ¿cierto? Que está la princesa encerrada en un castillo y el príncipe tiene que rescatar a la princesa. Si yo les pregunto, ¿qué características creen que tiene ese príncipe? ¿Qué me responderían ustedes? Fernanda, ¿cómo era la pregunta? Sí, si yo les pongo por ejemplo, una historia como de aventuras, ¿cierto? Entonces, en la historia de la aventura, este personaje, hay una chica, una princesa que está encerrada en el castillo. O sea, estoy hablando de cosas cliché, obviamente estereotipadas. Entonces está la chica encerrada en el castillo y el príncipe tiene que rescatarla, ¿cierto? ¿Qué características se les viene a la mente
cuando pensamos en ese príncipe? ¿Qué debe ser él? Pues valiente, ¿no? Correcto, valiente puede ser una impresión dominante de ese personaje, valiente. ¿Qué más? Inteligente. Inteligente, habilidoso, en cierto modo también físicamente guapo, ¿sí? O sea, son como ese tipo de concepciones que ya no tenemos en la mente, en nuestra cabeza de, listo, ese personaje tiene que lucir así. Pero ¿qué pasa? Ahí obviamente estamos cayendo en ¿qué? En estereotipos, ¿cierto? Volvemos a lo mismo. Los estereotipos, pues, son peligrosos. ¿Por qué? Porque ya los hemos visto mil y otra vez. Pero entonces, ¿qué tal si en realidad, en vez de poner un personaje valiente, ponemos un personaje que realmente está muerto de miedo y que no quiere hacer esa misión y que aparte de eso es feo y que aparte de eso es torpe? Tenemos entonces como resultado aquí en a Shrek, ¿cierto? Entonces ya este es un personaje quizás más interesante. ¿Por qué? Porque estamos diversificando lo que consideramos cliché en este tipo de personajes. ¿Va? Entonces, también podríamos decir, un personaje, aquí que tenemos historias relacionadas con la drogadicción, ¿cierto? Podríamos decir, ¿qué características tiene una persona que está sumergida en la drogadicción? ¿Qué podríamos decir? ¿Alguna idea? Si pensamos en una persona metida en drogadicción, ¿cómo es? Características usualmente tiene. Una persona insegura. Sí, podríamos decir que es una persona quizás insegura. Podríamos también pensar quizás que, o sea, son estereotipos, ¿cierto? Quizás, estoy hablando de estereotipos. Que es insegura, que quizás es depresiva o está sumergido como en un momento emocionalmente inestable. También podríamos, ya a nivel físico, podríamos decir que quizás viste mal, ¿cierto? Son como estereotipos que quizás a veces en nuestra cabeza tenemos. Pero no, y si uno decide escoger este personaje de drogadito, en realidad no, en realidad mostrarlo como el brillante de la clase, el personaje mejor vestido de toda la universidad, el tipo que está 100% alegre todo el día, el tipo que realmente es un líder, que es un influyente, pero consume drogas, ¿sí? Eso también es válido. Estamos que diversificando lo que comúnmente creemos, pues, cliché o estereotipado de este tipo pues, de situaciones, ¿ya? Entonces, igual hoy es como solamente la introducción a esto y sí, realmente eso era pues lo del día de hoy. La actividad, pues obviamente seguir desarrollando la estructura narrativa, que es pues la más importante, y también es un primer acercamiento a los personajes. En este caso, lo ideal sería como empezar a pensar quizás una descripción física de ese personaje y también una descripción como emocional o de personalidad de dicho personaje. Entonces, por ejemplo, teniendo la historia de Jason, que fue la que vimos hoy, tenemos este personaje de Gloria, ¿cierto? Entonces, Jason podría decir, listo, entonces mi personaje de Gloria, ella es una mujer de unos 40 años, ¿cierto? Unos 40 años, que en realidad ella es muy insegura consigo misma y a raíz del golpe empezó a despertar ciertas inseguridades en sí misma, ¿cierto? Quizás le da pena hablar en público, no tiene una buena relación con su hijo, no tiene una buena relación con su esposo, hace 5 años que no tiene relaciones sexuales con él, por ejemplo, ¿sí?
Es un ejemplo de como ir pensando en nuestros personajes a ver si realmente calzan o tienen coherencia pues, sí, con nuestra historia o nuestra trama, ¿sí? Entonces, sí, no sé si tenga alguna pregunta, alguna duda, una observación del día de hoy, una recomendación para este fin de semana de películas. Sí, no, tal vez. O qué planes tienen para este fin de semana. Avanzar en, en las actividades para pues la próxima semana traer algo más concreto. Bueno, yo. Vale, perfecto. Y bueno, en tu caso, Julio, que tienes varios personajes, pues la cosa se complica más en ti porque tú tienes como que 6 personajes que están, sí, 1, 2, 3, 4, 5, 5 personajes. Bueno, entonces son 5 personajes que toditos 5 realmente son importantes porque en el caso de tu serie, pues todos tienen participación activa pues en la trama, ¿cierto? O sea, ninguno aparentemente es más importante que otro, sino que todos están más o menos al mismo nivel. Entonces, sí. Igual creo que el personaje de Elias, el personaje principal, claro, que es el que cuenta la historia, Sí, claro. sí. Bueno, listo. Entonces, bueno, si nadie tiene más preguntas, eso sería todo por hoy, muchachos. Espero que tengan un gran fin de semana, que se diviertan, que pasen, que salgan, que coman. Y bueno, nos vemos ya la última semana, que es el lunes, y ya terminamos el taller. Entonces, sí. Gracias, profe. Feliz fin Gracias, de buenas semana. noches. Vale, muchas Buenas gracias. noches. Muchas Chao. gracias, profe. Muchas gracias, buenas noches. Vale, feliz noche. Muchas gracias, feliz fin de semana. Gracias.